Aquí, al primer minuto de publicarse la noticia, tenéis... Dallas lleva 8 años haciendo firmar contratos a sus parejas sexuales. Este es el contrato que Dallas no quiere que veas. Bueno, pues ya tenéis un poco idea de qué puede ir la cosa. Información confidencial. Cualquier tipo de datos, información, imágenes, documentos, conversaciones de una forma tangible o intangible, sin aportar su forma de revelación, ya sea recibida de manera escrita, oral, recibida cualquier tipo, aquí me la ha tachado, y dice aquí también actividades sexuales. Sus afiliados, compañías afiliadas, planes para productos y cualquier tema. 1 de 1. 11. El famoso contrato de Dallas se popularizó en 2018 por el artículo de Voz Populi sobre el caso de Olivita. Sin embargo, este artículo solo mostró la primera página de este. 2. Recientemente Pablo Franco, el abogado de Dallas, reconoció que ese contrato existía y que tenía lagunas legales. Sin embargo, si quien lo hubiese firmado o lo difundiera, podría tener consecuencias jurídicas. Escuchemos. El contrato de confidencialidad le impide a las personas que la han firmado, pero además a las dos, a él y a ella, a las dos, ¿no? No solo a ella, ¿sabes? Mira, tú sabes, yo tengo el contrato, bueno, creo que tú también lo tienes. Yo tengo el contrato de confidencialidad que Dallas firmó con un par de personas, ¿vale? También te digo que no es el mejor contrato que he visto, ¿vale? Y se lo he dicho a él, dije, oye, el próximo te lo hago yo, joder, porque esto tiene algunas lagunas, ¿vale? El contrato de confidencialidad le impide a las personas que la han firmado, pero además... Pues eso. 3. Ahora bien, nada impide hacerte eco de una noticia, como por ejemplo el artículo que hizo El Confidencial en 2017 en el que se adjuntó el contrato completo que les habían facilitado una víctima de Dallas de esa época. Un contrato de relación para sus parejas. En cualquier caso, parece innegable que la inmensa mayoría de las relaciones personales de José Lemus con mujeres rara vez suele acabar bien. Tanto es así, según ha podido saber este periódico, el youtuber ha establecido un contrato de relación con ellos. Dicho documento, PDF, conserva la lógica apariencia de un contrato meramente profesional, pero en su enunciado ya deja entrever que la cosa va más allá del trabajo puro y duro. Las partes han acordado exportar oportunidades de negocio en un futuro o potenciales operaciones de naturaleza personal y profesional. Así es, pues este sería el contrato que Dallas hace firmar a las chicas con las que planea tener relaciones sexuales. Aunque las nuevas versiones del contrato, la penalización económica por incumplir una cláusula habría podido ascender a 50.000 euros. La multa se te va un poquito de la lengua. Poca broma. En el que pide que si follan, que si tienen algún tipo de relación laboral, que si se comparte información, cremallera o 50.000 pavitos cada vez que se revienta una cláusula. La multa. Es decir, la cantidad que aquí pone no es correcta porque ha aumentado. Contrato de confidencialidad que celebran por una parte, página 1 de 5. Refiriéndose de ahora en adelante como parte o en plural partes al tenor de las declaraciones y las cláusulas siguientes en consideración de las partes han acordado explorar oportunidades de negocio en un futuro o potenciales cooperaciones. De una naturaleza profesional y personal, las conversaciones. Ambas partes entienden que la otra parte revelará o puede revelar información confidencial. Las partes desean definir los términos en los que cada parte podrá revelar la información confidencial para asegurar la confidencialidad de las conversaciones mantenidas. Por lo tanto, en consideración de los pactos contenidos en este acuerdo y la suficiencia de los cuales se reconocen aquí, las partes acuerdan lo siguiente. Definiciones 1.1. Los siguientes términos usados en este acuerdo y las siguientes frases tendrán el siguiente significado. Acuerdo. Este acuerdo. Información confidencial. Cualquier tipo de dato, información, imágenes, documentos o conversaciones de una forma tangible o intangible, sin importar su forma de revelación, ya sea recibida de manera escrita, oral, visual, electrónica o de cualquier forma, sin importar si dicha información fue recibida antes o después de este contrato. Es lo que os decía, que no tiene ningún sentido. Tú no puedes directamente decir que no puedes hablar de cosas directamente de tu vida anterior o posterior. Quizás sí durante la duración del contrato, pero no directamente después, ¿sabes? Cosa que no has
obtenido por información de ninguna de estas partes ni este acuerdo. Incluyendo, pero no limitadas, cualquier tipo de estrategia de marketing, residencias, planes, informaciones financieras, proyecciones, operaciones, o sea, de las cosas de las que no puede hablar, ¿vale? Números de teléfono, ventas estimadas, planes de negocio, actuaciones relativas al pasado o al presente o a futuras actividades profesionales o personales, actividades de ocio, actividades sexuales, sus afiliados, es decir, no puede hablar de ninguna información de esta que reciba incluso anterior o posterior a esto. Y compañías afiliadas, planes, productos o servicios, cualquier información científica o técnica, invención, diseño, escrito, historias personales, proceso de fórmula, mejora, tecnología o método, cualquier concepto, reporte, datos, conocimientos, trabajos en progreso, diseños, y hasta aquí se sabía hasta ahora. Página 1. Pero vamos a la página 2. Desarrollo de herramientas específicas, software, código, encuestas, bases de datos, invenciones, información y secretos. Cualquier otra información que razonablemente pueda ser considerada confidencial de la parte reveladora, es decir, y cualquier cosa que la otra persona pueda ser considerada confidencial de la otra parte. Y términos y disposiciones del presente acuerdo, cualesquiera transacciones o consumidos los documentos expedidos por las partes en virtud del presente acuerdo. La parte reveladora, la parte que revela la información confidencial en la parte receptora o las partes a quien pertenece la información confidencial. La parte receptora es la parte que recibe la información, o sea, lo que está definiendo son los términos. Tercero, cualquier individual, grupo o empresa no incluida en este acuerdo. Derechos de propiedad intelectual, todos los títulos, derechos o intereses de las partes en todas las patentes, marcas registradas, servicios, diseños, cualesquiera, copyrights, bueno, creo que más o menos se entiende, y todos los derechos de los mismos o naturaleza similar, jurisdicción, incluyendo los derechos morales. Estas definiciones se incluyen en el presente acuerdo para facilitar la referencia y no afectarán la interpretación o construcción de este acuerdo. Revelación de información confidencial. Te estás difuminando. ¿Me estoy poniendo borroso? A ver. ¿Estamos bien? Estamos bien. En cualquier momento, la parte reveladora puede revelar información confidencial a la parte receptora. La parte receptora deberá 2.1. Es decir, la parte receptora deberá reservar toda la información confidencial, estrictamente confidencial, usando un grado de seguridad alto, no menor que el grado de seguridad usado para guardar su propia información confidencial. Limitar la revelación de cualquier información confidencial entre ambas partes, nunca a otras personas, más allá de las incluidas en este acuerdo. Pues eso, que en este caso nunca se puede sacar a otras personas. Solo desvelar cierta información confidencial bajo un permiso escrito de la parte reveladora. Es decir, con la otra parte te tiene que firmar por escrito que esto podrías contarlo, con una finalidad de causar a terceros un impacto positivo y nunca negativo sobre la parte reveladora, acordando previamente los medios y las formas de realizarlo. A ver. No sé si... Yo entiendo que esto es mucho texto legal y probablemente muchos estarán diciendo, muy bien, pero ¿qué coño significa esta mierda? Bueno, esta parte me ha interesado un poquito más. Porque dice, solo desvelar cierta información confidencial bajo un permiso escrito de la parte reveladora con una finalidad de causar un impacto positivo y nunca negativo. Cuando la gente decía, ¿qué puede haber en un contrato que diga de Dallas que solo puedes hablar de manera positiva y no de manera negativa? Ahí está. Sería una manera de intentar decirlo, ¿no? No revelar ningún tipo de información confidencial a terceros bajo ninguna circunstancia sin autorización escrita. Básicamente, limitarla en cuanto te lo firmen y que la otra parte te haya dicho cómo hacerlo. Es decir, la otra parte debe decirte de qué forma lo puedes contar. Es decir, la otra parte tiene que haberte autorizado previamente y haberte hecho un guioncito de cómo decir las cosas. Aseguran que cualquier tercero al que le sea otorgada la información confidencial se presentará en este acuerdo a la cláusula y realiza un compromiso con respecto a la utilización, página 3, de divulgación de la información confidencial en los términos de las cláusulas 2 y 4. Perdón, ahora aquí con este impasse me he perdido de este punto.
aseguran que cualquier tercero al que le sea otorgada la información confidencial se presentará de acuerdo a la cláusula, es decir, cualquier tercero tiene que ser mediante esto de lo de ser algo positivo y todo tal, y realiza un compromiso con respecto a la utilización. No, espera, que me estoy yendo para arriba. La página 3, y vamos. Divulgación de la información confidencial en los términos de las cláusulas 2 y 4. A ver, la cláusula 2 es esta. Y realiza un compromiso con respecto a la utilización. O sea, lo que está diciendo básicamente aquí es que a la persona que se lo revelen también tiene que cumplir este contrato. Es decir, que sea que a la persona que lo vaya a utilizar, si esa información la utiliza o no, sea también solamente para algo positivo. Es decir, si tú, lógicamente, cuentas esto a un tercero, es que el tercero también tenga que ser para algo positivo y comprometerse a ello. Eso es lo que estoy entendiendo. O sea, el tercero también se tiene que comprometer. Y a una cláusula 4 que todavía no hemos leído, ¿sabes? Me es muy raro que te obliguen ya a leer una cláusula 4 cuando todavía ni siquiera hemos llegado a ella. Pero bueno. No se copiará, exceptuando las conversaciones realizadas dentro de las partes, siendo enviadas exclusivamente a la otra parte, reproducirá o modificará. No se copiará, exceptuando las conversaciones realizadas dentro de las partes, siendo enviadas a la otra parte, reproducirá. No se copiará, reproducirá o modificará. Esta parte no me queda muy clara. Porque luego además pone E o F, pero podría ponerlo puesto en el mismo. Alterará, desmontará, revelará o decompilará ningún tipo de información confidencial. Es decir, no se copia, no se reproduce, no se modifica, no se altera, no se desmonta, no se revertirá, no se descompilará. Es decir, que no puede ni enseñarlo, ni modificarlo, ni reproducirlo. Si, lógicamente, es que no sé por qué lo ha puesto en 2 puntos, si es que esto es todo del mismo. Exceptuando las conversaciones realizadas dentro de las partes, siendo enviadas exclusivamente a la otra parte. Sin más. La información confidencial no deberá incluir información que está sujeta a otro acuerdo confidencial de un tercero. La información confidencial no deberá incluir información que está sujeta a otro acuerdo confidencial de un tercero. ¿Perdón? La información confidencial, es que no, yo esto no sabía, o sea, yo estaba esperando la exclusiva, pero no estoy leyendo con vosotros, ¿vale? Así que estoy en ello. La información confidencial, es que claro, yo ya te digo que yo he estado, no soy abogado, pero sí que he tenido que hacer acuerdos y demás, y no entiendo muy bien este punto. O sea, ya te digo que está redactado como el culo esto también. La información confidencial no deberá incluir información que está sujeta a otro acuerdo. Es decir, la información confidencial que ellos traten no puede incluir información confidencial de otra persona. ¿Cómo controlas esto? O sea, imagínate que alguien que tiene otro contrato con Dallas y te dice no puedes tener información confidencial con otra persona que tenga otro contrato. Es que no entiendo muy bien esto, ¿eh? O sea, puedo estar leyéndolo mal, pero es que está redactado como el culo. O sea, yo esta parte directamente está redactado como el culo. Es como la información confidencial no debe incluir información que esté sujeta a otro acuerdo de confidencialidad, es decir, de un tercero, es decir... Ángel de la Verdad, 20 pesos mexicanos. APA contratitos. ¡Madre de Dios! Tardeos. Saludos. Es que no tiene sentido esto, es en plan de... ¿Cómo vas a saber si la información confidencial que estás tal la tienen con un acuerdo si no te la han dicho previamente? O sea, es que tampoco podrías saberlo si la información que te comparten es confidencial o no si no te lo avisan. Es que... La parte receptora acuerda, vale, uso de la información confidencial. Bueno, el uso ya estaba bastante limitado, que el otro te dijera lo que tenías que hacer, cómo hacerlo y además para algo positivo. Pero la parte receptora acuerda usar la información confidencial únicamente en conexión con el actual negocio o relación entre las partes. La parte receptora acuerda usar la información confidencial únicamente en conexión con el actual negocio o relación entre las partes y no con ningún otro propósito aparte del autorizado en este acuerdo, sin el permiso escrito de la parte... O sea, que básicamente que esta información solo se puede utilizar entre ellos dos, entre las personas que firman, que no puede ir con esta información a otros. Básicamente que esta información es simplemente pues para poder manejarla entre ellos, ¿vale? Yo te cuento cosas, tú me cuentas cosas, pero es información confidencial solamente para nuestras cosas. La parte receptora deberá, sin aprobación previa por escrita de la parte reveladora,
reservar el secreto en toda información privada a terceros. Joder, macho. Jamás revelando de manera oral, visual, escrita, grabada o medios magnéticos cualquier forma tangible, intangible, ningún tipo de información privada de forma completa o parcial. La parte receptora deberá, sin aprobación previa por la parte reveladora, reservar en secreto. Pero si esto es lo mismo que ha puesto antes. O sea, que es en plan de que no deberá revelarlo de ninguna manera. Oral, visual, escrita, grabada y tal, de cualquier forma, tangible o intangible, ningún tipo de información privada. Pues es lo mismo, si esto es repetirse. Ningún otro derecho o licencia, ya sea expresa o implícita, de información confidencial, se concede a la parte receptora de la información. La autoría de la información confidencial se reserva a la parte reveladora exclusivamente. Madre de Dios, hermoso para entender esta mierda. O sea, si me está costando a mí, no te quiero decir yo a la chavala de 18 años que dice que sí, que te lo firmo y nos acostamos. Vamos a ver. Miguel Ningún Ignacio otro... Graneros, 100 pesos argentinos. ¿No es increíblemente turbio el solo acto de querer que otra persona firme tal cosa para interactuar con uno mismo? ¿O solo lo veo yo? A ver, todo depende. Yo he visto que sí que es cierto que hay ciertas historias y ciertos famosos, muy famosos, pues que no quieren, lógicamente, que se hablen de sus cosas y, bueno, pues en este caso se habla de cierta información privada. La cuestión es que eso se limita normalmente a, pues eso, a sacar información privada sobre uno y no a lo que hayan obtenido anterior o posterior a este contrato, ¿vale? Simplemente, pues eso. Simplemente que si tú obtienes por la cercanía algún negocio en el que está trabajando de forma privada, tú no puedes ir contando los negocios de tu pareja al público, etc, etc. ¿Vale? O sea, ese tipo de cosas pueden tener cierto historia. En caso de tratarse de información confidencial... A ver, ningún otro derecho o licencia, ya sea expresa o implícita, de la información confidencial se concede a la parte receptora de la información. O sea, que no tiene ningún derecho a nada de esta información. La autoría de la información se reserva a la parte reveladora exclusivamente. La autoría de la información. Espera. La parte que revela la información confidencial a la parte receptora o a las partes que ofrecen a quienes pertenece la información confidencial. Es la parte que recibe la información confidencial de la parte reveladora o adquirida en esa virtud de ese presente acuerdo. Madre de Dios, tío, para entender esta mierda. Espera, que me he pasado, que encima vamos por la 3 todavía. Se concede a la parte receptora de la información la autoría de la información confidencial, se reserva a la parte reveladora exclusivamente. O sea, que en este caso, la autoría de la información... O sea, ¿cómo? ¿A qué se refiere con la autoría de la información confidencial? Se reserva solo a la parte reveladora, que es la que la está contando. ¿Pero qué autoría? En caso de tratarse de información confidencial relativa a las experiencias de ambas partes que han tenido en común como actividades de ocio sexuales, solo podrán ser reveladas en forma que la otra parte no pueda ser relacionada de ninguna forma ni mencionada bajo ninguna sospecha o dar pistas con dicha experiencia común. Vale, es decir, que si en este caso va contando sobre sus experiencias en tema íntimo, como actividades de ocio sexuales, solo podrán ser reveladas de forma que la otra parte no pueda ser relacionada. Es decir, que no se sepa con quién ha sido, ¿vale? Si quiere ir contando sus historias sexuales, solamente podrá ser si no se dice de quién es la manera. Pero si acaba de decir que la información confidencial no puede ser dicha de manera oral, visual, ni escrita, ni grabada de ninguna manera. Y ahora aquí dice que si no se dice el nombre, sí puede. Es que se contradice. La parte receptora no deberá, sin la previa aprobación de la parte reveladora, directa o indirectamente. Claro, o sea, vamos a ver, la parte receptora todo el rato, cuando está refiriendo a la parte receptora, es la que recibe la información. Se supone que la parte reveladora da a entender como que es el que va revelando la información, pero no es el que te la está diciendo. Es decir, la movida de esto es, si Dallas, que es el que te revela lo que quiere hacer, y la parte receptora, que eres tú, el que la escucha, ¿vale? Vamos a tenerlo desde ahí. Porque yo lo estaba entendiendo que la parte reveladora era la que iba revelando la información al público y no. La reveladora es la que se lo cuenta a la otra persona. O sea, la reveladora es Dallas.
Vamos a poner la parte receptora a la chica. La chica acuerda usar la información confidencial únicamente en conexión con el actual negocio o relación entre las partes y con ningún apropiado del autorizado con el permiso escrito de Dallas o un representante legal de esta. La chica, ¿vale? Por decirlo así, deberá, sin aprobación previa por escrita de Dallas, reservar en secreto toda la información privada a terceros, jamás revelando de manera oral y tal, pues que la chica nunca podrá contar nada, ningún tipo de información privada con completa o parcial. Ningún otro derecho a la licencia, ya sea expresa o implícita, de la información confidencial se concede a la chica de la información. La autoría de la información confidencial se reserva a Dallas exclusivamente, ¿vale? Es decir, ella no tiene ningún derecho o licencia, ya sea expresa o implícita, sobre la información confidencial de la información. Es que está muy mal escrito, tío. En caso de tratarse de información confidencial relativa a experiencias de las partes, ¿vale? Solo podrán ser reveladas de forma que la otra parte no pueda ser relacionada en ningún caso. Vale, hasta ahí todo correcto. Publicidad. Vale. Ahora tema de publicidad, tema de exponerlo fuera. La chica, es que vamos a decirlo así porque creo que queda más claro, porque estoy ya de lo de la parte receptora y la parte tal hasta los huevos. La chica no deberá, sin previa aprobación de parte de Dallas, directa o indirectamente, que podría ser al revés, ¿no? De Dallas a la chica, de la chica a Dallas. Pero entiendo que al final, si está haciendo firmarte el contrato, el que no quiere que sepas es la chica, aunque Dallas podría contar las cosas de la chica también, pero a nadie le va a interesar probablemente una persona que nadie conoce, ¿vale? Entonces, la chica no deberá, sin la previa aprobación de Dallas, directa o indirectamente, hacer ningún tipo de comunicado, anuncio público, lanzamiento o declaración en ningún sentido conectado con las conversaciones o revelar cualquier tercero más allá de los mencionados bajo las condiciones de la cláusula 2. Básicamente, que no se deberá contar absolutamente nada de las conversaciones si no está autorizado por Dallas y si no es para algo positivo. Ya está. La cláusula 4.1 no se aplica a una revelación de información confidencial necesaria y ordenada por una corte, un juez o un organismo con jurisdicción que regule y solicite dicha información para una investigación judicial abierta. Es decir, que si hay una investigación judicial abierta, ahí podría decirlo, ¿no? En una corte o en un juez. Me hace gracia, solamente en la corte o en el juez. Supongo que también a nivel legal con su abogado. Pero claro, es por lo que decían. Aquí solamente está diciendo que si es la corte, el juez o organismo de jurisdicción que regule, no solamente el organismo, sino su parte legal. Pero bueno, en el evento de que algunas de las partes sean solicitadas a revelar la información confidencial, ¿ahora qué pasa? ¿Seguimos online o no seguimos online? ¿Estamos? Nos hemos caído, ¿no? ¿Seguimos aquí? No nos hemos caído. ¿Me está atacando los pambisitos o cómo está? Estoy aquí. Vale, perfecto. Se cortó, dicen. Se fue. En YouTube. Ahora sí. Ha sido un segundo. Vale. Que nos caímos un poco. Ya está. Ha sido límite. Es que ha habido un momento aquí, un aviso de adiós conexión, ha vuelto la conexión. Por eso estaba mirando. Vale. En el evento de que alguna de las partes sean solicitadas a revelar información confidencial para una investigación legal, si hay una investigación legal y alguna de las partes quiere soltar alguna parte de esta información, ambas partes deberán notificar por escrito a la otra parte antes de revelar dicha información. Es decir, que si hay una investigación, tienes que avisar primero a la otra parte de que lo están investigando antes de revelar la información a las autoridades. ¿Perdón? Aportando los documentos que soliciten dicha información confidencial para que la otra parte pueda solicitar una orden de protección u otro medio aplicable. Es decir, para que el otro se pueda proteger, sobre la solicitud de estas partes. Es decir, si alguien te solicita alguna información sobre conversaciones o cosas que hayamos hecho, primero me lo tienes que notificar a mí, a ver si realmente puedo impedirlo. ¿Vale? Esto es lo que aquí pone. En caso de que la orden de protección de dicha información no pueda ser obtenida, la chica podría, y posteriormente, Dallas a dicho organismo judicial, en caso de que la orden de protección de dicho oficial no pueda ser obtenida, la chica y posteriormente Dallas a dicho organismo judicial revelará, ¿vale? Esta es la página 3, ¿no? Vamos a la 4. 4.
exclusivamente la información estrictamente necesaria para dicha investigación. Es decir, si Dallas no consigue impedirlo, ¿vale? Primero le tienes que avisar a Dallas, y si Dallas no consigue impedir que esto no se tenga que entregar, pues eso. Entonces se entregará solo lo justo y necesario que le pidan. No te excedas dando más información de la que se deba. Realizando sus mayores esfuerzos para no revelar información confidencial más allá de la necesaria. Lo que os decía. Lo que os estaba leyendo. María-Dream10, 100 bits. Gente de YouTube, los leo y no vayan por ahí a atacar a Lizzie con ese mote que puso Salva. Por favor. Seamos comunidad ejemplar y no ataquemos a otros. No sé Gracias. quién ha puesto qué, pero no quiero que se ataque directamente a ninguna pareja. Por supuesto, solo faltaba. Gracias, Dream María. Retorno de información confidencial. A través de la palabra, de la forma escrita, la chica. A través de la forma escrita, Dallas. La chica deberá devolver inmediatamente todo aquel material tangible que contenga información privada, así como notas, sumarios, bitácora, dibujos, manuales, grabaciones, documentos, materiales y todas sus copias que hayan sido convertidas, digitalizadas en formato de imagen, fotografía, datos y realizados o mediante transcripción de palabras que contengan cualquier tipo de información confidencial en cualquier forma de almacenamiento, teniendo en cuenta que la chica, ¿vale?, podría retener documentos que fueran necesarios para cumplir con una necesidad legal descrita en el punto. Es decir, retorno de la información. Toda la información que también tenga tendrá la obligación de devolvérsela a Dallas. Básicamente. Toda la información que haya obtenido directamente, en plan de dibujos, tal, cosas, notas, todo. Se lo tiene que devolver a Dallas. Alternativamente, si se lo solicita, supongo, si se acaba este contrato. No entiendo muy bien el punto en el que esto pasaría, pero porque no lo indica, pero eso es un poco lo que habla. Alternativamente, la chica, con el consentimiento escrito de Dallas, podría inmediatamente destruir cualquier documento que contenga información confidencial. Y en caso de Dallas solicitarlo, certificar por escrito mediante pruebas visuales la destrucción del presenciado por un representante autorizado por Dallas. Es decir, que si además tienes información que tú quieres destruir, o que en este caso se supone que vas a destruir, tiene que estar certificado y revisado por Dallas que esa información la has destruido, ¿vale? Para que lógicamente no te quedes con información que no deberías tener. Ah, claro, la historia es información confidencial, recuerda que se llama a todo. Cualquier palabra que te haya dicho Dallas. Es decir, si cualquier palabra que te haga Dallas, según este contrato, se considera información confidencial. O sea que te podría pedir que devuelvas absolutamente cualquier cosa de la información que tengas, en notas o apuntes o lo que sea, y además el que pueda ser digital, que te lo destruya y además tengas que estar de acuerdo con que la otra parte lo revise, ¿sabes? Con un notario de que esto se ha destruido. El retorno o la destrucción de la información confidencial y la capacidad de retención de dicha información, la cláusula 1, en ningún caso exime a la chica de las obligaciones bajo este acuerdo. El retorno o la destrucción de revelación de la cláusula 1 en ningún caso exime a la chica de las obligaciones de este acuerdo. Es decir, que aunque lo haya destruido, tampoco podrá contarlo de manera oral, verbal, tal, no sé qué, aunque ya no tenga dicha información en mano. Eso es lo que le está diciendo, básicamente. Representaciones y garantías. Ningún derecho bajo la autoría, licencia, reproducción o uso o derechos de cualquier tipo están garantizados por este acuerdo o el mutuo intercambio de información, sin importar si estos derechos están protegidos o no. Cualquier información recibida por las partes bajo la obligación de confidencialidad deberá utilizarse únicamente en el propósito estipulado. La adquisición de derechos o acuerdos deberán realizarse bajo un nuevo documento adjunto a este. Ningún derecho bajo la autoría de licencia, reproducción o uso o derechos de cualquier otro tipo están garantizados por este acuerdo, por el mutuo intercambio de información. O sea, que está diciendo que si tú tienes derechos de autor en algo
por intercambio de información, sin importar estos derechos están protegidos o no. O sea, que si tienes algo con derechos de autor, cualquier información recibida por la plataforma deberá únicamente para el propósito estipulado, la adquisición de derechos de acuerdos deberá realizarse bajo un documento adjunto a este. Y que ese derecho sobre esa cosa que has hecho extra tendrá que además llevar un acuerdo extra. Es decir, una parte extra donde directamente se detallará para esa cosa concreta el acuerdo específico de lo que se va a permitir ahí. ¿Sabes? Cláusula penal. En el caso, ¿cómo que cláusula penal? En el caso de cualquiera de las partes rompa cualquiera de las cláusulas de este acuerdo, la parte que ha cometido la rotura de este acuerdo deberá compensar a la otra parte con una suma de 10.000 euros, que en este caso son 50.000 ya, en palabras, en escrito también, para que si hay algún punto o alguna coma quede claro, por cada cláusula rota de este acuerdo, es decir, por cada cláusula que hayas roto. En este caso 50.000, si hay 2 cláusulas son 100.000, si hay 3, 150.000. Ahora, también te digo, como muchas se repiten, o sea, lo de no desvelar la información de manera oral, si lo haces, ¿cuántas cláusulas lo ponen? Claro, o sea, te pones a revelar algo y en todas pone que no se puede revelar nada, con lo cual, por 25, ¿no? Sin pretender, o sea, por cada cláusula, sin pretender obtener compensación de daños y perjuicios. La demanda de lo mencionado deberá realizarse sin la búsqueda de una compensación mayor de la acordada. El pago de la cláusula penal no evade a la parte que ha realizado la rotura del contrato y del resto de las obligaciones bajo este acuerdo. El pago de la cláusula no va de la parte que ha realizado la rotura del contrato de las obligaciones bajo este acuerdo. Es decir, que si rompes esa parte del acuerdo, no te exime de seguir teniendo un acuerdo con el resto de cláusulas. Pues básicamente en todas ponen lo mismo. O sea, de diferente manera, pero... Si la revelación de... O sea, la única que es diferente es en la que pone que hay algo sexual, pero todas las demás que no sean sexuales. Si la revelación de la información confidencial se hubiera realizado por un robo de datos o de alguna otra forma no intencionada que se escape a cualquier control, la parte que inintencionadamente ha roto el acuerdo deberá presentar las pruebas comprobables para ello y ambas partes deberán buscar una solución para dicha revelación de la información con valorar y valorar los posibles daños causados y la mejor forma de compensación. A ver si lo he entendido bien. Si alguien te roba los datos, una cosa de la que otra persona comete una ilegalidad accediendo a información privada que te roban y a lo cual todo el mundo puede ser víctima y no tienes forma de protegerte porque ni siquiera los gobiernos o los estados están, o las mayores empresas, están libres de un robo de información, ¿vale? Aquí lo que se te dice es, si a ti te lo han robado, o a mí, ¿vale? En este caso, pero vamos, que básicamente la información y los daños va a ser más sobre el caso de Dallas que sobre una información de una chica X. ¿Vale? Con lo cual, si a la chica, por decirlo así, alguien le accede a sus contraseñas, entran en su historia y demás, tienen que hablar con él para ver qué es lo que van a hacer para tal y la mejor forma de compensación y encima compensarle. Porque se supone que aunque no haya sido culpa de ella, ha sido a ella a la que le han vulnerado la seguridad y por tanto en parte le está haciendo parte de responsable ya que tiene que buscar un método de solucionarlo y además de compensar. 8. Miscelánea. Vamos a la página 5. Este acuerdo se realiza con el completo conocimiento y entendimiento de las partes de todos los compromisos entre ellas. En cualquier momento ambas partes pueden dejar de transmitirse información confidencial con o sin razón, no obligado a la negociación o a mantener más conversaciones con la otra parte implicada. Esto no exime en ningún caso a ninguna de las partes las obligaciones bajo este acuerdo. Es decir, que aunque de pronto ya dejen de tener un acuerdo donde sí ya se informen uno al otro de cosas, es decir, que básicamente dejen de hablar y por tanto se alejen, eso no implica que cualquier información recibida por terceros o por lo que sea de forma indefinida te obligará a no poder volver a hablar de Dallas bajo ningún concepto sin la autorización de Dallas. Es decir, si tú rompes las cositas con Dallas,
pues en este caso aún así seguirás comprometido a todo esto. Este acuerdo estará vigente a partir del día de la firma y la obligación de no difundir información privada se mantendrá hasta el final de este acuerdo. ¿Que cuándo es el final de este acuerdo? Si aquí lo que está diciendo es que incluso aunque ya dejen de mantener información, el acuerdo seguirá vigente. O sea, el final de este acuerdo es la muerte, ¿no? O sea, el final de este acuerdo que es la muerte directamente. Todas las modificaciones posteriores de este acuerdo deberán realizarse por escrito bajo la pena de nulidad. Bajo la pena de quedar nula. Pero entonces, ¿para qué se hacen modificaciones? Nada de este acuerdo debe ser considerado como necesidad de guardar información confidencial referida a terceros no relacionados con las partes. Nada en este acuerdo debe ser considerado como necesidad de guardar información confidencial referida a terceros no relacionados con las partes. Ah, bueno, que puedes hablar de cosas que no tengan que ver con ellos dos. Lógicamente, solo faltaba, ¿sabes? ¿Te imaginas? No puedes hablar de nada que yo no te autorice directamente a hablar de nadie más. Ninguna parte deberá modificar sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo sin previo consentimiento de la otra parte. Pues eso, pues lo mismo que aquí, las modificaciones de este acuerdo, pues si lógicamente no si hay cualquier modificación de derechos y obligaciones, son las modificaciones del acuerdo, si es que es el mismo punto que está diciendo anterior. La construcción, validez y realización de este acuerdo está contemplado en regla con la ley española. Esto, déjame que lo dude un poco. Déjame que lo dude un poco. Yo prefiero que un abogado te diga ya si esto cumple alguna legislación o no. Es una pena que no haya podido tener algún abogado por aquí para decirme si esto lo es, porque me voy ya de vacaciones. Pero hubiera estado bien. Si no lo han hecho, ya lo haremos cuando vuelva. Pero supongo que alguien lo hará. Si cualquier porción o sección de este acuerdo es inválido o ilegal, vacío o imposible de realizar por cualquier regla, ley o política judicial, todas las demás cláusulas de este acuerdo podrán permanecer intactas, invalidando cláusulamente la cláusula legal, permaneciendo el resto del acuerdo intacto con efecto... Es decir, lo que te dice aún así es, si alguna de estas cosas hace que esa cláusula sea abusiva o nula, por tanto, no va a hacer que el contrato sea abusivo o nulo y por tanto quede completamente anulado. Solo se anulará la cláusula concreta y el resto sigue siendo de la validez aunque se salte la ley. Aunque se salte la ley, el resto va a estar ahí. Cualquier comunicado necesario para la autorización, modificación o inclusión de información confidencial que sea revelada deberá hacerse mediante un medio cuando la entidad de la parte que emite la autorización pueda ser verificada, ya sea mediante voz, vídeo o burofax. Las autorizaciones que deben ser mediante voz, con la voz, un vídeo o un burofax, ¿vale? No puede ser que de pronto alguien le escriba por WhatsApp, le coja a Lisi el WhatsApp y le dice, sí, publica lo que estás autorizado, diciendo no sabía si era yo o era Lisi que me cogió el móvil. Que ni se te ocurra, ¿eh? A ver si la otra va a estar diciéndolo con la letra pequeña, por favor, públicalo y libérame de esto. Y es como, no te has comprobado que soy yo. Tienes que ver claramente, de alguna manera, o es legal, con un burofax legal, o mediante la voz que me escuches que soy yo, no vale nías. Ahora con las IAS igual esta parte la va modificando. Y en este caso, ahí está. Yo soy abogada, pero es que para decir que es ilegal necesitas mucha información, aparte de leer personalmente el documento. Ya. Pero, claro, no sé, Katie, tú no sé si eres de aquí de España, creo que no. También, como digo, en este caso hablan de la ley española. Habría que verlo. Yo, a priori, dudo mucho que la parte que os digo directamente que dice que no pueden hablar tanto del antes como del después, sea muy legal. Seguimos. Este contrato ya está en manos de mis abogados y todo parece indicar que podría tener visos de ilegalidad. Así pues, si alguna chica que firmó este contrato quiere ayuda, que me escriba por privado. Dicho esto, prefiero no hacer comentarios al respecto y que cada quien saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, Miare opina lo siguiente. Pero la gente que es incapaz de mantener absolutamente ni un solo vínculo a lo largo de, yo que sé, 15, 16 años de su vida, ni uno, los vínculos no duran más de un par de años, exceptuando los vínculos que están generados a base de abuso, maltrato o acuerdos de confidencialidad, es gente sospechosa. Como mínimo. Lo dejo ahí. Como mínimo sospechosa. ¿No? Pero la gente... Pues ahí está.
Y aquí acaba el hilo y la noticia bomba. Ese contrato que tanta gente quería leer o ver, completamente publicado, para que podáis conocer todas sus partes. Ahí está. Ahora puedo ir leyendo lo que opináis sobre eso. A ver qué tal.